Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? Y entonces, ¿qué es lo que halló María? Se halló gracia. ¿A quién halló? Al Espíritu Santo. De hoy en adelante, cuando tú ves términos en la Biblia, ya no es poesía, como dijo una vez un maestro, es poesía. Me dijo: el libro de Job es poético. Así que Job habló lo correcto. Job era perfecto. Yo le dije: sí, habló lo correcto. ¿Y qué me dice Job capítulo 3? Donde hasta maldijo el día en que nació, me hubiera abortado mi madre. Habló de estrangulamiento, de depresión, amargura. Y dijo este maestro de un instituto, ese es el otro instituto, el de Phoenix, dijo: es que es poesía. O sea, Job es un libro poético, por eso Job habló así. O sea, justificando lo que Job dijo con que era una poesía. Impresionante la ignorancia. Tan Job habló mal que el propio Dios lo confronta. Y ahora tú estás aprendiendo términos como misericordia, gracia, y no son poesía. Diga, no es poesía. O sea, es más que poesía. La Biblia es más que un libro literario. La Biblia es un libro de revelación, que si gente no lo entiende es porque no tienen espíritu de sabiduría y revelación. Y gente te critica y te dice: ay, tú nomás hablas de revelación. La Biblia ya está revelada, dicen. Y tú dices: se nota. Si estuviera revelada, estuvieran en salud divina y en prosperidad. ¿Alguien dice amén? Pero tan es así que la Biblia no está revelada, en el sentido de que no todo el que la lee tiene revelación. Tan es así que el propio Pablo pidió en Efesios 1:17 la oración que tú y yo continuamente hacemos: pedirle al Padre espíritu de sabiduría y de revelación. Así que nadie te juzgue porque tú hablas de revelación. La revelación es determinante. Así que tú ves la palabra gracia y es más que un concepto, es más que poesía, es más que literatura, es más que un evento. Gracia es una persona, se llama Espíritu Santo y hasta tiene trono, el trono de la gracia. María halló gracia. ¿Y cómo sabe que es el Espíritu Santo? No tan solo por las pruebas que te di. Mira el contexto. Dice Lucas 1:30 que halló gracia delante de Dios. Y luego dice el 34: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, dando a entender: ¿cómo es que voy a quedar embarazada si no conozco varón? Como si ella lo fuera a tener. Muchos creen que Jesús es hijo de María. ¿Cuántos saben que eso no es así? María solamente lo crió. O sea, María por eso dijo: ¿y cómo es esto si no conozco varón? La cuestión es que ella no tenía nada de qué preocuparse, si ella no es la que lo iba a engendrar. Era la gracia. Y aquí lo dice, mira, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice el 35: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ahí está la gracia. O sea, no te tienes que meter sexualmente con nadie. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, tú nomás vas a ser un instrumento físico para que se geste un nacimiento espiritual. En otras palabras, le estaba diciendo: no te preocupes, que esto no se trata de una relación sexual, sino vas a parirlo tú. Y ahí tenemos toda una religión creyendo que María parió al Hijo de Dios. Claro que no. María fue un instrumento para que el Espíritu de Dios diera a luz a su Hijo en este planeta. Jesucristo nació del Espíritu Santo. Jesucristo es hijo del Espíritu Santo. María es solo una sombra. O sea, sombra, de acuerdo a Hebreos 10:1, es una figura, un tipo, una representación de la verdadera madre espiritual, que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver más pruebas en este mismo pasaje. Dice, por ejemplo, el versículo 39. Bueno, terminamos el 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de María. ¿Cómo será llamado?
hijo de Dios. O sea, el ángel le estaba diciendo, tú no te preocupes, que lo que van a hacer de ti no es tu hijo. ¿Es hijo de quién? De Dios. ¿Estás conmigo? ¿O eres católico o qué? Te quedas muy serio, santo Dios. Lo que van a hacer de ti no es tu hijo, es hijo de quién? De Dios. ¿Lo viste ahí? Hijo de Dios. Ahora, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, acuérdate que María ya viene llena del Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu hizo ¿qué? Sombra en ella. El Espíritu Santo estuvo en ella para que se diera este nacimiento espiritual. Y dice en el versículo 40 que entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y fíjate, con el puro saludo, qué tanta la unción, el Espíritu Santo estaba en ella, en María, sobre ella. Dice que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el puro saludo, la criatura saltó en su vientre. Qué tremendo, la criatura de que tenía Elizabeth, pues saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena de ¿qué? Del Espíritu Santo que traía ¿a quién? María venía llena. ¿A ti te ha tocado saludar a alguien y que sientes el impacto espiritual? Jesucristo nomás, cuando lo andaban buscando, él dijo, yo soy, y pum, cayeron para atrás, con el puro salir de sus palabras. María venía llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu iba a dar a luz ahí a Cristo, en el sentido de que iba a nacer en este planeta. No iba a ser hijo de María. El ángel le dijo, el santo ser que va a salir de ti es hijo de quién? De Dios. Y ahora María viene con ese Espíritu Santo, saturada, llena, y con el puro saludo, el chamaquito de Elizabeth brinca y ella también queda llena del Espíritu Santo. Y mira la revelación que se le vino a Elizabeth. Si fue llena, ¿cuántos saben que una persona llena del Espíritu Santo entiende misterios que nadie entiende? Por supuesto. Pablo dijo en 1 Corintios que son las cosas que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Elizabeth, cuando fue llena del Espíritu, mira lo que dijo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A ver, diga, el fruto de tu vientre. El fruto del vientre de María era fruto de lo que iba a salir del Espíritu Santo. Y aquí viene la revelación que Elizabeth tuvo. Dice en el 44, dice en el 43, perdón. Porque se me concede, dice, acuérdate, acababa de ser llena del Espíritu. Se me concede esto, dice Elizabeth, a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y dicen los católicos, o sea, María llegó a él. No, fue llena del Espíritu. Y dice Elizabeth, qué privilegio que fui llena de la madre de mi Señor. ¿Estás captando la revelación? Elizabeth está reconociendo a la mamá de Jesucristo, pues acababa de ser llena del Espíritu Santo, nuestra madre espiritual, el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vayas a Zacarías otra vez. Algunos están Zacarías de onda. Zacarías 4. Sigue aprendiendo aquí conmigo. Mira Zacarías 4. Ahí donde vimos lo de la piedra. Volvamos a leer Zacarías 4, del 6 al 9, porque ahora lo voy a conectar con otros pasajes. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dijimos que significa Zorobabel? Significa engendrado en Babilonia. Es un tipo de Cristo, el cual fue también Cristo engendrado en Babilonia espiritual, que es el infierno, es Babilonia espiritual, lugar de demonios. Y aquí los profetas están hablando de Cristo, como ya comprobamos ayer. Y por eso dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Es un tipo de Cristo que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. En otras palabras, no iban a engendrar a Cristo con ejército ni con fuerza, era con el Espíritu Santo. No lo iban a sacar de ese lugar de tormento con ninguna otra fuerza que no sea la del Espíritu Santo. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. O sea, es cuando el diablo perdió toda autoridad, dejó de ser monte, ahora está debajo de tus pies. ¿Alguien dice amén? Ya no lo mires como un monte terrible, un gigantote, no. Aquí en Zacarías dice, ¿quién eres tú? Mira, vas a ser reducido a llanura delante de aquel que va a ser engendrado en Babilonia. Vas a venir a ser nada, ya no hay monte, está debajo de tus pies. Obviamente es un monstruo, es un gigante para los que lo engrandecen, para los que dicen, wow, el diablo. Hay gente que habla más del diablo, lo exalta más que al propio Jesucristo. Una hermanita, ya te conté, que empezó a hablar, no, que el diablo y que el diablo y que el diablo, y de repente dijo, bendito sea su nombre. Ella tratando de decir bendito el nombre de Cristo, pero era puro diablo y diablo, y lo engrandecen. Y dice Isaías que va a llegar un día donde vamos a decir, este era el varón que hacía temblar la tierra. Dice Isaías que un día vamos a decir eso. Yo ya lo digo desde ahora. Este es el varón, o sea, esta mirruña. Gente, muchos cristianos en aquel día van a decir, ¿a poco esta rata me tenía con tanto espanto, con tanto temor? Y el diablo es del tamaño que tú lo hagas, porque Cristo ya lo venció. Y ese monte ya es reducido a llanura, ya está en el piso, en el suelo, debajo de tus pies. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, dice el versículo 7, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué te estás creyendo, en otras palabras? Oh gran monte. ¿Cómo te compruebo que ese gran monte es el diablo? No vamos a ir ahora, pero si quieres apuntarlo, el Salmo 68, 15, habla del monte de Basán, que no es monte de Dios. Ahí Reina Valera se equivocó otra vez. Monte de Basán es el monte del diablo, porque en el Salmo 68, ahí mismo, habla de que Basán es el lugar de los toros, de lo profundo del mar, y hubo un problema de traducción. El monte de Basán no es el monte de Dios. Reina Valera puso que era monte de Dios, pero consulta cualquier otra versión, y en el griego dice que el monte de Dios es el monte Sión, y el monte de Basán le tiene envidia al monte Sión. ¿Queda claro eso? No me voy a pasajes porque entonces me voy por otro camino y quiero avanzar aquí. Bueno, aquí dice versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él, o sea Zorobabel, sacará la primera piedra. Ese es Cristo resucitando de entre los muertos. Sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel. ¿A quién representa Zorobabel redimido? A Cristo. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Por favor diga esa parte, diga cimiento de esta casa. Tengo una serie de estudios que se llama la revelación de la casa de Dios o algo así. Pero la casa de Dios, por si hubiera alguien que todavía crea que estas cuatro paredes son la casa de Dios, y aquel clásico dicho de que vamos a la casa de Dios, nomás quiero que sepas, tú no viniste a la casa de Dios, la casa de Dios vino aquí. Tú eres la casa de Dios. El apóstol Pedro dijo que somos casa espiritual. La autora de los Hebreos dice la casa espiritual que somos nosotros. Pero esa casa que tú y yo somos, quien le echó la primera piedra es Cristo. Él es la piedra angular de esta casa. Le das gracias a Dios. Y toda casa tiene que tener un buen cimiento, porque si no tiene buen cimiento se va a caer. Jesucristo habló de los dos cimientos, hablando de la muerte espiritual de Jesús para variar. Vete a Lucas 6, 48. Quiero que veas el cimiento de esta casa.
Lucas 6, por favor, versículo 48. Para los que no sepan, en Lucas 6 todavía es una sombra de los bienes venideros. ¿Cuántos ya saben que Mateo ahí no empieza el nuevo pacto? ¿Dónde empieza el nuevo pacto? De Romanos en adelante. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es Cristo viviendo todavía en el tiempo de la ley. Todo esto apunta todavía a lo que iba a venir en lo espiritual. Dice Lucas 6:46, vamos a leer desde ahí. Los dos cimientos, diga fuerte, hay dos cimientos. De acuerdo a esta historia, querido hermano, tu casa está fundada en cualquiera de estos dos cimientos. En Redimidos estamos fundados en el cimiento correcto y lo voy a demostrar. Aquí dice, mira, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor? Dice, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Hacéis en el griego también es y no dices. Decir, se tradujo hacer porque tiene que ver con acción. Pero en el griego también denota el hablarlo. Entonces, hay gente que le dicen Señor, Señor, pero no dicen lo que Él dice en su palabra. Nomás dicen Señor, Señor, pero no predican esto. ¿Alguien está conmigo? Y pudiera irme por esa línea, está tremendo eso. Hay un solo pueblo que Dios conoce. Y dice la Biblia en el antiguo pacto y en el nuevo pacto que es el pueblo que salió de lo profundo del mar. Eso es importante. Y en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, y Dios les va a decir no te conozco. ¿Por qué? Porque Dios conoce solo a un pueblo, el que cruzó el mar. Eso es importantísimo y no tengo tiempo tampoco de demostrarlo. Sigue estudiando conmigo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no decís lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace y también las dice, eso es lo que implica en el griego, hacer y decir, os indicaré a quién es semejante. Mira, 48. Semejante es al hombre. Atención que este hombre representa a Dios. Un hombre que al edificar una casa, tú leíste en Zacarías que quién iba a echar el cimiento de esta casa. Zorobabel, que representa a quién? A Cristo. Él edificando una casa. Y aquí en Lucas 6 dice en el 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó, por favor dilo, cavar. ¿Y qué más? Cavó y qué más? Y ahondó. Ahora diga, cavar y ahondar. Ese es el primer cimiento, cavar y ahondar. ¿Qué tan hondo está el cimiento tuyo y el mío? ¿Dónde echaron la primera piedra? ¿De dónde salió el piedronón llamado Cristo? ¿Qué tan profundo? Desde el corazón de la tierra. Esta casa que dijo Pablo a Timoteo se llama la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Esta es la casa de Dios, está presente la casa de Dios. Columna y baluarte de qué? De la verdad. Para que sea casa de Dios tiene que hablar de la verdad, la que brotó de la tierra, no hay otra. Si no, si están enseñando otras cosas, también es casa, nada más que tienen otro cimiento. No lo tienen en lo profundo, no han cavado hondo. Aquí está el otro cimiento, mira. Lucas 6:48. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Diga la roca. ¿El fundamento cuál es? La roca. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Sobre esta roca. Y la roca es la revelación de que el Cristo no tan solo era el Cristo, sino que iba a descender al Hades. Por eso le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Y las puertas de qué dice? Del Hades. ¿Por qué mencionó al Hades? Porque esta es la revelación, la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta casa. Diga, mi casa nunca va a caer.
Me estaba compartiendo Freddy, aquí está presente Freddy, ¿te acuerdas de que están haciendo casas sin cimiento? Y eso es muy peligroso. Casas sin cimiento, ¿qué les va a pasar? ¿Y qué hacen estos comerciantes, estos empresarios? Me dice Freddy, como los cimientos son los más caros y son los que no se ven, pues casi nadie quiere invertir en lo que no se ve. Ellos mejor hacen algo bien bonito para venderlo. Y la gente, pues, ay, qué bonito, pero no hay cimiento, se va a caer eso. Pero está bonito por fuera. Así es la religión. Han hecho una preciosidad por fuera, ¿no? Se impresionan sus canciones, se impresionan sus edificios, todo bonito. Lo único es que le queda poco tiempo porque se va a caer. No tiene cimiento. Pero la casa que está fundada en el corazón de la tierra, en el infierno, nunca caerá. Esto es lo que Cristo nos está revelando aquí. Dice el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, aquí está lo bueno de esta revelación, mira. Me dice una persona, ¿y para qué saber esto de la muerte espiritual? Ahí te va para qué, mira. Que cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Acuérdate, tú eres la casa, amén. Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La inundación representa enfermedades. La inundación representa todos los ataques del diablo. Si tú estás fundado en esta roca, no hay dardo del maligno que pueda prosperar contra ti. No hay ruina financiera. Aunque el mundo esté en crisis, tú vas a gritar prosperidad. Aunque todos estén muriendo, tú vas a estar firme en salud divina. Gloria a Dios. ¿Alguien lo cree? Y tú no tendrás temor de malas noticias. El mundo dice crisis, tú dices Cristo. El mundo dice subió la leche y tú dices, ¿y a mí qué? Tú dependes de lo que sube o de lo que baja. Tú siempre estás arriba. Tú eres cabeza y no cola. Que se mueran los feos, gloria a Dios. Bueno, yo le llamo feo a aquel que no quiere a Cristo. Si no quieren a Cristo, pues dice Kenneth Copeland, Dios te dejará morir si tú así lo deseas. Eso es muy respetuoso. Cada vez que una persona muere, ¿sabes qué es eso? El respeto de Dios. Dios respetando su libre albedrío. ¿Y qué dice la gente? Dios, el ingrato de Dios, dejó que muriera el pobre, inocente, santo, impronunciables nombres de jefes, plumamochas revolcadas. No, no es Dios ingrato. Es el respeto de Dios, respetó su libre albedrío. El que está fundado en esta casa no caerá jamás. Cuando mi niña se enfermó, cristianos me mandaban recados diciendo, ojalá que se muera para que tú no sigas predicando que Dios no manda males. Así que esos son nuestros hermanos que dicen que andan en amor. Ellos dicen que nosotros no andamos en amor. Pero estos amorosos me mandaron ese recado de que se muera la niña para que aprendas a que Dios sí castiga. Pero gracias a Dios que yo estaba en el fundamento que nunca va a caer. Aunque vengan ríos, lo que sea, gracias a Dios, si no fuera por esta revelación, ahorita te estuviera platicando, verás qué bueno estuvo el menudo en el funeral de mi hija. Pero no comimos ni menudo, ni café, ni nada, porque mi niña ahora tiene más de 15 años y es una bailarina, salió en la obra de teatro, está perfecta. Porque estoy fundado en la roca. Porque esta palabra no miente. Porque esta palabra no te deja avergonzado. Dile a tu vecino, no serás avergonzado. ¿Alguien lo cree? Aleluya. ¿Y cuál es el otro cimiento? Aquí viene. Lucas 6, versículo 49. A partir del 49 empieza la reli. Mas el que oyó y no dijo,
El que oyó y no hizo, pero en el griego es y dijo también. Porque hay quienes vienen a este congreso y lo oyen y tú crees que lo van a seguir diciendo. Hay gente que nomás viene aquí a dar lata. Si no eres tú, sonríe, para que no crean que eres tú. A Jesús se le llenaban. No crees que todos para amarlo y besarlo. Dice que había dentro del grupo que lo seguía, estaban los que querían agarrarlo en una, o sea, querían casarlo. Y dice el Señor, el que oyó, tú que estás aquí, que vienes solo a juzgarme, estás fundado en la otra casa y caerá. Te lo estoy profetizando como está escrito. Porque el que oyó y no dijo, aguas. Tienes el privilegio de oírme para que te salves. Sálvate ahora, súbete al arca. Amén. Y sube a tu familia también para que no se pierdan ellos. Mira lo que dice aquí Lucas, capítulo 6, versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, y tampoco dijo, semejante es al hombre que edificó su casa, pero no en lo profundo, sino sobre. Wow, diga sobre. La edificó sobre tierra sin fundamento. La cruz estaba sobre la tierra, pero Cristo no tan solo pagó sobre la tierra, Él edificó una casa hasta el corazón de la tierra, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra esta casa, columna y baluarte de la verdad. Solo hay dos fundamentos: o estás sobre, o el fundamento está hasta adentro, hasta lo profundo. Ahora, ¿quién es el que fundó esta casa? Bueno, ya sabemos que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en Lucas, yo puedo decirte que se refiere al Padre cuando dice un hombre cavó y ahondó. Es el Padre que envió a su Hijo. ¿Cuántos aman al Padre Celestial? Pero también, porque esta casa que somos tú y yo, le costó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí o no? No nomás a Cristo. El Padre es el que no escatimó ni a su propio Hijo, y el Espíritu Santo también lo tuvo que entregar. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que hicieron esta casa, echaron el fundamento. Aquí en Lucas se refiere al Padre, pero en Proverbios también va a hablar de que el Hijo fundó esta casa. Vete a Proverbios, por favor. Capítulo 9. Proverbios 9:1. Tal vez debí llevarte primero a Corintios, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Pablo le dijo a los corintios que Cristo es la sabiduría. La sabiduría, al igual que la gracia y la misericordia, no es un concepto, es una persona. Pablo dijo, Cristo fue hecho sabiduría. Él es la sabiduría. A ver, dígalo, Cristo es la sabiduría. Bueno, pues cuando lees en Proverbios, es la sabiduría. No vas a creer que es un concepto, un gas, o no, es Cristo. Mira, Proverbios 9:1. La sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Cristo. ¿Qué hizo la sabiduría? Edificó su casa. No tan solo en Lucas 6 habla de que un hombre edificó su casa, refiriéndose al Padre. Aquí en Proverbios, ahora específicamente, se nos va a revelar que también Cristo la edificó. O sea, a Él le costó. Y vamos a demostrar que le costó todo su sacrificio físico y espiritual. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El número 7 habla de perfección. Diga columnas. Diga, yo soy columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? ¿Para qué sirve una columna? Para que algo no se caiga. Amén. Labró sus 7 columnas la sabiduría. O sea, ahí es donde tú y yo salimos. Somos la columna. Y dicho sea de paso, quiero que vayas a Jeremías. Ahorita volvemos aquí a Proverbios. Está buenísimo esto. Si tú te consideras columna, vete a Jeremías y te vas a gozar con esta palabra que Dios tiene para ti. Columnas espirituales somos.
Jeremías 1, versículo 18. ¿Lo tienes? Recibe esta palabra. De la ciudad que tú vengas, recíbelo, es para ti. Esta palabra es para todos los que son columna y baluarte de la verdad. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Mira, te puse como columna de hierro y te puse como muro de bronce contra, diga, me pusieron contra. Oiga, qué tremendo, Señor. ¿No hubiera sido bueno que nos pusieras a favor de la corriente? Nos puso Dios como el salmón. ¿Cómo le hace el salmón? ¿Va con la corriente o contra la corriente? ¿Has visto esos programas en la tele cómo luchan ellos? Ellos van contra la corriente. O sea, están bien ponchados los salmones y brincan y un montón de barreras. Hay un punto donde llegan, donde hay osos que los están esperando. Pero ellos van a brincar y se la van a jugar. Es el riesgo, la persecución de los osos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero tú vas contra la corriente. No, pues lo más bonito es ir con la corriente y todo el bolón. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. ¿Tú lavaste las manchas de tu alma en la cruz? Compruébamelo, déjate venir con Biblia y no con canciones del himnario. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, yo estaría en pecado. Pastor, no se burle, mi abuelita cantaba esa canción, no te preocupes, mi abuelita también la cantaba. Y hasta yo la cantaba, así que ¿qué te agüitas tú? ¿Alguien dice amén? El punto aquí es que estaba mal, pues. Y era una blasfemia que hasta tú, si no eres tú, sonríe, hasta tú has justificado de vez en cuando. No porque era de la familia y la canción, eso estaba mal y hay que reprobarlo y alguien tiene que gritarlo y alguien tiene que decirlo y tuve que ser yo y gloria a Dios. No me arrepiento. Pero Dios a mí un día me dijo, te puse contra esta ciudad. Le dije, Señor, ya me di cuenta. Pero nomás me lo aclaró, porque de pronto sentía como que es demasiado en contra. Me dijo un pastor, nos estamos recuperando de una y ahí vienes con otra. Apenas como que le andamos agarrando a la muerte espiritual y ahora sales con que tienes madre. O sea, no tienes sindicato. Y así era una tras otra. Y hasta que Dios me dijo, me tuvo que aclarar, mira los consuelos de mi padre. Me tuvo que aclarar, mi hijo, se me olvidó decirte que te puse contra, no a favor de. Gracias, Señor. Bueno, es para ti también Jeremías 1, yo sé que eres igual que yo. Y dice Jeremías 1, versículo 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Y mira, contra los reyes, diga conmigo, liderazgo. Esos son los reyes. Contra los reyes de Judá. O sea, no estás hablando de que contra el gobierno, no. ¿Los reyes de qué? De Judá. Estás hablando de líderes en el mundo eclesiástico. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, esa religión. ¿Y contra quién? Y contra el pueblo de la tierra. ¿Te pusieron a favor o en contra? Y mira el 19, esto es consuelo, es bálsamo para ti. Mira el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya, ¿lo recibes? Da un grito de victoria, da un grito de guerra. Aleluya. Gloria a Dios. A ti que eres columna, regrésate a Proverbios capítulo 9. Esta casa, columna y baluarte de la verdad, le costó al Padre, y estamos viendo en Proverbios 9 que le costó al Hijo también. Dice que la sabiduría, o sea Cristo, edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, refiriéndose a los demonios, y el verbo matar quiere decir los destruyó,
Y en Tesalonicenses dice que con el aliento de su boca, no es de que los agarró y no, es con la palabra y con su resplandor, por supuesto, que es el poder de Dios. ¿Cuántos vieron a Ruth actuando de Espíritu Santo? Y de repente grita ella, ¡ah! Mejorcito que esto, claro. Y los demonios caen. Entonces nunca viste a Ruth ni a Memo, que la hizo de Cristo, nunca viste batallando con el diablo, nomás gritando. Sí, así dice Tesalonicenses, con el grito de su boca, con el espíritu que sale, hirió al maligno. Y dice Apocalipsis 19 que sale una espada aguda de la boca, y es así como herimos a los enemigos espirituales. Bueno, aquí dice que mató a sus víctimas. Es lo que quiere decir que la sabiduría, Cristo destruyó a los demonios, mató sus víctimas, mezcló su vino. Eso tiene que ver con la sangre. Y yo ya di una enseñanza aquí que se llamó la crucifixión espiritual de Jesús. Hay una sangre también espiritual, o sea, la sangre es un símbolo también, santo Dios, es una señal, es una sombra de la sangre espiritual. El propio pan, cuando te lo comes, no tan solo alude al cuerpo de Cristo, hay un pan espiritual. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Del cielo. Fíjate, todavía no entraba al cuerpo y ya era pan, ¿te fijas? El pan no es nomás cuando ya se metió en un cuerpo. Dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces aquí lo que vas a leer no se refiere solo al cuerpo. El cuerpo, insisto, era una sombra de lo que iba a venir, lo físico. Bien, entonces cuando aquí habla del vino, se refiere a lo que pasó en lo espiritual. Mira, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso la mesa. A ver, diga, la mesa. ¿Cuál es la mesa donde Dios quiere que cenemos? Pablo dijo: yo recibí del Señor lo que ahora os he anunciado, y empezó a hablar de la cena del Señor. Esa es la mesa. Y esa cena consiste en el sacrificio completo de Jesucristo. ¿Qué es lo que tomamos en la Santa Cena representando el sacrificio de Cristo? Es una copita llena de jugo de uva o de vino, dependiendo de la revelación. Finalmente representa lo mismo, no tengo problema, en serio. Por lo pronto un Jumex, hasta ahí vamos de revelación. Y luego el pan, que representa el cuerpo, pero también el espíritu. O sea, hay una doble referencia, y voy a tratar de que me alcance el tiempo aquí. Esa es la cena, esa es la mesa. Por eso cuando Cristo estaba en el infierno y el Espíritu descendió a resucitarlo, Jesucristo dijo en el Salmo 23, porque no era David, acuérdate, no es David. Dijo Cristo: aderezarás ¿qué? Mesa en presencia de mis angustiadores. O sea, Él era la cena de los demonios, para que tú ahora simbólicamente te estés comiendo lo que Él ya sufrió, como un recuerdo. Dice que lo hagamos en memoria de su sacrificio. Él mismo fue la comida de ellos. Aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores. Pero eso le duró nada más 3 días, porque al tercer día: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Le recomiendo esa enseñanza para que le ayude a ampliar estos conceptos. Dice Proverbios 9:2: mató sus víctimas, mezcló el vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Esa es la Santa Cena. Vengan y conozcan la revelación del sacrificio. Y luego el 6: dejad las simplezas y vivid y andad. ¿Por qué? Por el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Alguno de aquí conoce el camino? Este es el camino, lo que Dios sufrió en el infierno. Y me gusta ahí donde dice en el 6: dejad las simplezas. Yo siempre he dicho, tiene que ser muy simple alguien para no entender esto. Dejad las simplezas, dice, y entrad al camino, que es la revelación de la casa que fue edificada en lo profundo del mar. Así que aquí ya tenemos 2 pruebas. El Padre edifica la casa en lo hondo.
Aquí el hijo edifica la casa, pero también la mamá, diga mi madre Espíritu Santo. Aquí viene la mamá también como edificadora de esta casa. Vete a Proverbios 14, versículo 1. ¿Ya tiene Proverbios 14:1? Dice, la mujer sabia. Pastor, yo pensaba que ahí se refería a mi esposa. No, tal vez en una ley de 5 referencias. ¿Cuál es la aplicación número 1 de la Biblia? La mesiánica, la que se refiere a lo que le pasó a Cristo. Luego ya lo aplicas a tu tía, a tu esposa, le pones un congreso que se llaman mujeres sabias. O sea, tú haz lo que quieras, pero no me toques la muerte espiritual de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, que gente enseña tanto de la Biblia, pero jamás han enseñado la aplicación principal. Mira qué desgracia. ¿Alguien está oyendo eso? O sea, todo el mundo hablando de todo, que la mujer sabia, que de Lucas 6, que el que ahondó, y la aplican a todo. Pero jamás de los jamases se ha oído que se enseñe la Biblia con su principal aplicación, que es la mesiánica. Cristo se esforzó mucho en decirnos, los salmos, todas las escrituras hablan de mí, tanto que les dijo, y los predicadores no lo aplican a su principal alusión, que es Cristo. Ok, la mujer sabia, dice 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia entonces es mi madre Espíritu Santo, porque si Cristo dijo que las escrituras hablan de él, y ya vimos que Proverbios habló que la sabiduría edificó la casa, y ahora acá dice que la mujer sabia. ¿Alguien cree que el Espíritu Santo es sabio? Pues claro, él te enseña todo. Cuando digo él, no estoy negando su aspecto femenino, porque es como decir, cuando tú dices espíritu es un término neutro, como cuando dices el tránsito. Hay mujeres tránsitos. Tú dices la tránsito o el tránsito. El tránsito, aunque sea mujer, ¿sí o no? Por eso se le puede decir el Espíritu Santo, aunque sea mujer. ¿Estás conmigo? Entonces le puede decir ella, o de vez en cuando el Espíritu, porque es su título. Son cositas que hay que aclarar, no creas que se me olvida que es mujer. Bien. 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Pero aquí hay otra mujer, mira, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas enseñanzas oímos de la mujer necia? ¿Quién era la mujer necia? Pues las hermanas que derriban sus hogares con sus lenguas. Y hermana, peínese porque usted está derribando su casa. Está la hermana echándole. Y es cierto, o sea, báñate, está bien. O sea, alguien comprenda. Está bien las aplicaciones, que no seas necia y que todo eso, pero por favor, pasemos de kinder. Alguien dice amén. La revelación número 1, grábatelo, es la mesiánica. Si hay una mujer sabia, que es el Espíritu Santo, que edificó la casa espiritual que somos nosotros, hay una mujer necia que es la competencia de mi mujer, o sea, mi madre Espíritu Santo, y se llama iniquidad. La iniquidad es otra mujer espiritual. Vete a Zacarías. Guerra de mujeres, santo Dios. Está poniendo tremendo esto. Tal vez alguien piense, ¿y dónde me metí? Te metiste a la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Dice Zacarías, capítulo 5. Zacarías 5, esto lo voy a ver rapidito porque no vengo a hablar de la otra mujer. Vengo a hablar de la principal mujer, que es el Espíritu Santo. Pero como ya venía ahí la mujer mala, pues hay que aclarar, ¿no? Y dice Zacarías 4, versículo 5. ¿Cómo dice el título arriba del 5? La mujer en la efa. Dice que salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? ¿Qué es esto? Y estaba asombrado, mira, ¿qué es esto? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, mira lo que le dijo el ángel,
Este es un efa que sale. Tú ya sabes que un efa es un instrumento para medir el grano, pero suficientemente grande como para que quepa una persona. Así lo ve en el diccionario. Dice, ¿qué es esto? Y él dijo, es un efa. Estoy en el versículo 6. Es un efa que sale. Además dijo, esta es, fíjate, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces ya Zacarías dice, ¿cómo que la efa? O sea, ese instrumento para medir el grano, eso es la iniquidad. O sea, se quedó como viendo ahí la efa, pero no se refería tanto a la efa, sino a lo que había dentro de ese instrumento. ¿Qué es lo que vio dentro? Estaba sentado ahí, dice en el versículo 7, y he aquí levantaron la tapa, o sea, la tapa de esa caja o como se le llame. Nunca he visto una efa, la estoy tratando de imaginar. Y aquí levantaron la tapa de plomo. ¿Y qué había ahí adentro? ¿Qué había? Una mujer que estaba, ¿qué? Sentada. ¿Sabes qué representa una mujer sentada en el contexto bíblico? Es una mujer que está controlando, que tiene autoridad. Hay una mujer, y no voy a ir porque insisto, no vine a hablar de esta otra mujer. En Apocalipsis habla de la gran ramera, y es una mujer, y está sentada también sobre muchos pueblos, que denota que es un mal espíritu que tiene autoridad sobre las naciones de la tierra, y que han bebido del vino de su fornicación. O sea, está hablando en lo espiritual, pero la describe como femenino. Es un demonio de iniquidad. Las tendencias de iniquidad, las desviaciones sexuales, las herencias malditas son iniquidades. Es una mujer, es un mal espíritu que le da guerra a nuestra mujer Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dijo allá en Santiago que nos anhela celosamente. Diga, el Espíritu me anhela celosamente. ¿Por qué dice celosamente? Es que esta mujer, que es Espíritu Santo, tiene celos de que tú tienes a la otra. ¿Qué es la otra? La iniquidad. Ya sé que en el espíritu somos perfectos, pero en el alma, dice Santiago 1:21, que yo tengo que desechar cuánta inmundicia. Le está hablando a mundanos o a cristianos, a los cristianos, que desechemos toda inmundicia del alma. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 7? Dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De espíritu. O sea, de espíritus, no de que tu espíritu se contamina. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Diga fuerte, los espíritus malos contaminan. O sea, ellos vienen a contaminar tu alma. La iniquidad es uno de esos espíritus. Ya viste que es una mujer, estaba sentada. Viene y contamina tu mente con desviaciones sexuales, con tendencias suicidas, con todo lo que es maldición acá en tu mente, en tu alma. Y dice Santiago que el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿De qué manera? Celosamente. O sea, le dan celos. Tengo tanto que hablar al respecto. En Ezequiel capítulo 8 dice que había una deidad ahí femenina, una deidad. Dice, la que provoca a celos. Dice en Ezequiel 8. O sea que le dan celos al Espíritu Santo que tú tengas a la otra. Y a eso se le llama adulterio. A ver, las mujeres aquí me van a entender muy bien. ¿Se sienten bien ustedes que sus maridos anden ahí coqueteando con otras? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que les afecta, no les gusta? Se le llama adulterio. En Santiago, ¿acaso no dijo, oh almas, qué dice? Almas adúlteras. Porque en vez de tener a una mujer llamada Espíritu Santo, tienes a la otra mujer llamada iniquidad. Bueno, hay tanto que hablar, pero esa es otra mujer. Volvamos a nuestra mujer principal, que es de la que estamos hablando, la mujer perfecta. Y hay otras mujeres aquí en Zacarías, la maldad, y bueno, vamos a estar hablando después de eso. Tengo una serie que se llama de la iniquidad, redimidos de toda iniquidad, y ahí viene todo eso. Vámonos a Hebreos 1:5. Quiero avanzar en que te quede bien claro que tenemos una mamá
y que en el mundo espiritual sí hay varón y mujer. Ya vimos que aunque Pablo dijo que no hay, se refiere a que no hay diferencia entre ambos. Aquí en Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Cuando yo leía esta frase, aún hace poco tiempo, yo todavía creía que el padre dijo todo ese enunciado. Pero no, la mitad lo dijo la mamá y la otra mitad lo dijo el papá. ¿Cuál mitad? Vamos a leer otra vez. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Aquí viene lo que dijo la mamá, mira: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego lo que dijo el papá es esto, mira: y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Eso lo dijo el Padre Celestial. ¿Cómo te compruebo que quien habló en la primera parte es el Espíritu Santo? Porque le dijo: mi hijo eres tú. ¿Cuándo se le dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cuando resucitó. Vamos a comprobarlo en Hechos 13. Lo vimos ayer, pero es importante que lo recuerdes para ahorita ya demostrarte quién fue el que le dijo eso. Hebreos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, subráyalo porque está hablando de la resurrección, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te das cuenta? Ahí dice que cuando le dijeron mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, fue en el momento de la resurrección. Y de acuerdo a Romanos 8:11, fue el Espíritu Santo el que lo resucitó. Entonces fue el Espíritu Santo quien le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero tengo una prueba más contundente. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Aquí está. Que fue declarado, o sea, alguien fue el que lo declaró, que le dijo mi hijo eres tú. Que fue declarado hijo de Dios. O sea, alguien le dijo tú eres hijo. Y ya lo vimos en Hebreos, mi hijo eres tú. Que fue declarado hijo de Dios con poder, ¿según quién? Según el Espíritu de santidad. ¿Y cuándo pasó eso? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Quién le dijo entonces mi hijo eres tú, yo te he engendrado? La mamá. Yo te he engendrado. Fue el parto más maravilloso desde el corazón de la tierra. Nuestra Madre Espíritu Santo dando a luz a Jesucristo. Ahora otra vez en Hebreos, vamos a Hebreos 1:5, ahí donde fuimos. Y dice Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí póngale mamá y luego póngale Romanos 1:4. Es una buena manera de escudriñar la Biblia. Le pones a un ladito ahí mamá y luego Romanos 1:4 y ya tienes tus propias conexiones. Pero la segunda parte que dice, yo seré a él padre. Obviamente que ahí no hay que averiguar mucho. El que habló ahí, ¿quién fue? Pues el padre. Dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Quiero demostrarte que estaban los dos cuando lo engendraron. Vamos a Proverbios 4 para demostrarlo en esta fotografía exacta de lo que estamos hablando. Proverbios 4, versículo 3. Dice, porque yo también, este es Cristo hablando, yo también fui hijo de mi padre. A ver, ¿por qué dice yo también fui?
¿Por qué no dice yo también soy hijo de mi padre? ¿Sabe por qué dice yo también fui? Porque hubo un lapso donde dejó de serlo. ¿Alguien yo le sabía eso? Cuando el Padre y el Espíritu Santo lo resucitan, el Espíritu Santo, o sea, la mujer le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero luego el Padre le dice: y otra vez yo seré a él padre. O sea, voy a ser su padre otra vez. Dejó de ser hijo de Dios. Esa es una de las cosas que algunos teólogos no pueden aceptar. ¿Cómo dejó de ser Dios? Aquí ya lo vimos, se hizo pecado, dejó de ser hijo de Dios. Y ahora el Padre le dice: otra vez soy tu padre. Y ahora Cristo aquí en Proverbios dice: yo fui hijo de mi padre. Estaba hablando en ese lapso cuando no era. Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y mira, y único. Cristo era el unigénito, ¿sí o no? Único de quien, dice, delante de mi madre. O sea, Jesús está diciendo: yo fui hijo de mi padre y era el único de mi madre. El unigénito. ¿Cuántos saben que Cristo ya no es el unigénito? Unigénito quiere decir el único hijo de Dios. Pero en el nuevo pacto se le llama ahora el primogénito. Él es el primero entre muchos hermanos. Tú eres hijo de Dios. Pero aquí tenemos una vez más la revelación de que Él está diciendo: soy el único, el unigénito de mamá y de papá. Ahora, mire el Salmo 22. A mí me gusta mucho pasearme por los mesiánicos, pero hasta que aclaro que los mesiánicos, el antiguo pacto habla de Cristo. Si no aclaras, la gente cree que es David, Jonás, pero ahora ya puedo irme muy a gusto, porque esto ya lo explicamos. Salmo 22:1 dice: Dios mío, Dios mío. ¿Ves? Dos expresiones. A ver, diga: Dios mío, Dios mío. Está como: fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué más? Y muerte de cruz. ¿Cuántos ven dos muertes? En Filipenses así lo dice. Pues en la versión King James dice: fue obediente hasta la muerte y también muerte de cruz. Está mucho más claro, dos muertes. Aquí Cristo dice: Dios mío, aludiendo al Padre, que es Dios, y luego Dios mío, aludiendo a la mamá. Por eso en la obra de teatro tratamos de que así fuera, que todo el mundo entendiera, que se volteaba con el Padre: Dios mío, y luego con la mamá: Dios mío. Teníamos que dejar bien claro que ambos son Dios. Me dice amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ambos se separaron de Él. Ahora, suponiendo que el Salmo 22:1 no es una prueba suficiente para creer que Dios mío se refiere a papá y a mamá, no faltará alguien que diga: es Dios mío, porque lo está enfatizando. No, no es énfasis. Habló Dios mío, Dios mío. Y la prueba está en el Salmo 27, ahí lo dice muy claro. No es énfasis, es una doctrina. Mira, 27, versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. ¿A qué te recuerda no me desampares? Al Salmo 22:1. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, mire el 10. Aunque mi padre, aquí ya no le va a decir Dios mío, aquí ya le va a dar el nombre específico. Dice el 10: aunque mi padre y mi madre me dejarán, o sea, me van a desamparar, se van a separar, con todo Jehová me recogerá. Una hermana recientemente me decía: ahí no lo entiendo muy bien, porque dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, luego dice: Jehová me recogerá, como que da a entender que ellos no son Jehová. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo también se le llama Jehová. Yo tengo una serie que se llama Conociendo al Espíritu Santo. Al Padre se le dice Jehová, al propio Hijo se le dice Jehová, y al Espíritu Santo se le dice Jehová también. O sea que es parte de la deidad. Entonces está diciendo Cristo: aunque mi padre y mi madre me dejen, Jehová
me recogerá. ¿Quién es el que lo recogió? ¿Quién es el que bajó hasta el infierno? Pues el Espíritu Santo. Ahí está, Jehová lo recogió, le dio vida. Ahora, la versión en inglés no dice aunque, porque aunque suena aunque me dejaran, pero en inglés dice cuando, no aunque. Cuando mi padre y mi madre, o sea, es un hecho que lo van a hacer. Era un trato que ya tenían para redimirnos. Entonces la King James dice, cuando mi padre y mi madre me dejen, pero no dice me dejen, en inglés dice me entreguen. Y ya vimos que fueron entregados, Jesús fue entregado al mentiroso, fue entregado al mundo de las tinieblas. Vamos a comprobarlo ahí en Jeremías 12, la mamá también lo entrega. Ayer vimos un poquito de esto, Jeremías 12:7. Dice Jeremías 12:7, he dejado mi casa. ¿Alguien recuerda quién está hablando aquí en este mesiánico? Cuando dice he dejado mi casa, ¿estará hablando el Padre o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que mora dentro de ti? El Espíritu. Aquí dice, he dejado mi casa. Y esto concuerda con el Salmo 27. No me dejes, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ok, aquí el Espíritu dice, he dejado mi casa, o sea, la habitación donde vivía ahí dentro de Cristo. Y luego dice, desamparé, ahí está el desamparo, la muerte espiritual, la separación. Desamparé mi heredad. En los Salmos dice que los hijos son herencia de papá. Entonces Cristo era la herencia del padre y la madre. Y ahora está diciendo la mamá que dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, o sea, a mi hijo. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. El enemigo principal es el diablo, pero también la muerte es enemigo de Dios. Fue entregado en mano de sus enemigos. La enfermedad, ¿cuántos saben que es enemigo de Dios? La pobreza, ¿cuántos saben que es enemigo de Dios? Todos sus enemigos se enseñorearon de Cristo. Papá y mamá lo entregaron en manos de sus enemigos para poder redimirnos. Y ahora, ya que estás en Jeremías, vete al capítulo 21. Mira esta impresionante sombra de los bienes venideros. Ok, Jeremías 21, versículo 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad. La palabra ciudad aplica también a Cristo. En los Salmos dice, los perros rodearon la ciudad, refiriéndose al Espíritu de Cristo. En Mateo 5, a ti y a mí se nos compara con ciudades. Dice, vosotros sois la luz del mundo. No se pone una ciudad, no se pone una, sí, está hablando una ciudad. Vale más que vaya a Mateo 5, no quiero regarla. Yo solito voy, no te preocupes. Mateo 5. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, hablando de ti y de mí como ciudad, que tú eres la luz del mundo y eres la ciudad. Y luego, en Isaías 1, dice, eres la ciudad deseada. O sea, ciudad se refiere a una persona. Hay que entender el lenguaje bíblico. Ok, ahora sí, Jeremías 21, 10, dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad, o sea, Cristo, para mal. ¿Qué hizo Dios el Padre con su rostro respecto al Hijo? Lo volteó por el pecado que estaba en él ahora. Ya lo vimos ayer. He puesto contra esta ciudad para mal mi rostro, dice, y no para bien, dice Jehová. En manos, aquí está, mira, en mano del rey de Babilonia, que de acuerdo a Apocalipsis es Apolión, de acuerdo a Job es el rey de los espantos, el diablo. En mano del rey de Babilonia será entregada esta ciudad, o sea Cristo, y la quemará a fuego.
fue entregado al rey de Babilonia, al rey de los espantos, al diablo. Vete ahí mismo en Jeremías 51. Versículos 34 y 35. Qué bonito es escudriñar la Biblia con revelación. ¿Alguien dice amén? No, sin revelación, de veras, no se le puede entender. Sencillamente no. Jeremías 51, 34 dice: me devoró. Ese es Cristo, obviamente. Me devoró, me desmenuzó, dice Nabucodonosor, que es un tipo del diablo, rey de Babilonia, fue el que lo devoró, lo desmenuzó. Rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Mira, me tragó como dragón, o sea, el diablo. Llenó su vientre, ahí se lo están comiendo, mira. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Versículo 35. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí. ¿Y a qué más? Y a mi carne. A ver, dígalo, a mí y a mi carne. Gente te va a decir, solo fue su carne. Aquí dice que lo despedazaron a él y a qué más, y a su carne. Todo completito sufrió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vete a Job 18. Todo esto lo voy a conectar con el Espíritu Santo. Quiero que veas este versículo para ya relacionarlo con nuestra madre espiritual. Job 18, 14 dice: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Cristo fue conducido de la cruz al infierno, lo llevaron hasta el rey de los espantos, que es el diablo, Apolión o Abadón. Ahora sí, vamos a Ezequiel, para que veas que todo esto alude a que nuestra madre lo sacó de ese contexto cuando se lo estaban tragando. Esto es impresionante. Ezequiel capítulo 19. A partir del versículo 8. Dice así, repito, Ezequiel 19, 8. Arremetieron contra él, está hablando de Cristo, las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso, subráyalo, esa es otra palabra para infierno, en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, es el diablo. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Pastor, ya hábleme de la madre. Aquí está, mira el 10. Tu madre fue como una vid. Detente ahí. Tu madre fue como ¿qué? ¿Quién dijo yo soy la vid verdadera? En Juan 16. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Te parece lógico que una vid sea hijo de otra vid? Lógico. ¿Alguien está conmigo? Y ahora dice, tu madre, el padre le está diciendo, tu madre fue como una vid. Y si nos vamos al Salmo 80, que ya no tengo tiempo, pero en el Salmo 80 dice, hiciste venir una vid de Egipto. Y Egipto, de acuerdo a los profetas, dice, Egipto equivale a horno de aflicción en lo espiritual. Es el infierno. Es impresionante, qué bueno que vine, gloria a Dios. Ezequiel 19, versículo 10. Tu madre fue como una vid. ¿La madre de quién? La madre del que llevaban ahí a atormentar ante el rey de los espantos, la madre de Cristo. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas. Ahí están las profundidades del mar, dando fruto. A ver, diga, dando fruto. Cuando yo le digo a una mujer, bendito el fruto de tu vientre, ¿qué le estoy diciendo?
que lo que va a salir de su vientre, o sea, su hijo, ¿sí o no? Esta vid que es la mamá, tu madre fue como una vid y dio fruto. Dice que se plantó en medio, ahí se lo estaban tragando y bajó, se puso en medio ahí de todos para engendrarlo y entonces hacer huir a sus enemigos. Tu madre fue como una vid, dice el versículo 10, en medio de la viña es Cristo, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa, dice, a causa de las muchas aguas. Ahora, vete a Juan 6, versículo 33. Bueno, antes, Ezequiel, me faltó un versículo ahí. ¿Dónde estábamos? Ezequiel 19. Hijo de la vid. Aquí está. No nos podíamos ir de aquí sin que veas el versículo 1, Ezequiel 19, 1. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. O sea, esto aplicado a lo espiritual es sobre los principados, demonios. Mire el 2. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Voltea con tu vecino y dile, tu madre la leona. ¿Tendrá sentido una mamá leona si Cristo, cómo se le llamó en Apocalipsis? El león de la tribu de Judá. Tenemos a la mamá como una vid y ahora como una leona, porque es la mamá del león de la tribu de Judá. Ahora sí, vámonos a, ¿dónde nos iremos? Juan 6, 33. Ya estoy aterrizando por esta segunda enseñanza. Y va a haber una tercera el día de hoy y luego grabamos, le cantamos a mamá. ¿Qué le parece? Juan 6, versículo 33. Dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Pero se refiere a Cristo cuando todavía no tenía un cuerpo. Dice que descendió del cielo, nos mandaron el pan. De hecho, el maná, ¿cuántos saben que el maná representa a Cristo? El maná en el antiguo pacto, ¿de dónde venía el maná? Del cielo. Jesús dice, le dice a los discípulos, pues ustedes tienen un mejor pan porque yo soy, dice ahora, el pan que descendió del cielo. Ahora, lo que quiero que captes es que pan no es siempre el cuerpo de Cristo, no, el maná, o sea, Él es pan en su espíritu. Y aquí viene la revelación, mira. Si ya entiendes que Él es el pan, su espíritu también es el pan de vida, vámonos a Job 28. Dice Job 28:5, de la tierra nace, diga nacimiento, de la tierra nace, no dice sale, de la tierra ¿qué? Nace, nace es porque va a nacer de alguien y es una mujer. Dijo Jesús lo que es nacido del Espíritu. Mira, de la tierra nace el pan bajó hasta el infierno. ¿Y cómo lo demuestro? Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella, o sea, debajo de la tierra, está como convertida en fuego. De ahí nació el pan, este pan que te alimenta todos los días. Pastor, ¿usted con qué alimenta a su gente? Con puro pan. ¿Y qué horno usa usted? El infierno. ¿Saldrá calientito el pan? ¿Sabes con qué apaciento yo a mi gente? Con la verdad. Así dice el Salmo 37, no voy a ir. Dice que serán apacentados con la verdad. Ese es el alimento de calidad. Esta es pura vianda, gloria a Dios. Ahora, ¿de dónde nació el pan? De la tierra, del corazón de la tierra. Relaciona ese versículo con Eclesiastés 11. El famoso versículo que leíamos tanto, yo me aprendía muchos versículos.
para reportar que me sabía varios. ¿Qué te dije? Eclesiastés 11:1. Pero ahora mira cómo lo vamos a entender. ¿Cuántos creen que Eclesiastés también pudiera referirse a Cristo? Claro, lo digo irónicamente. Toda la Biblia se refiere a Cristo. Eclesiastés 11:1, ¿estás listo? Echa tu pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Echa tu pan. Reina Valera le puso sobre las aguas, y eso me da la impresión como que el pan anda flotando. Pero otras versiones dice echa tu pan dentro de las aguas. Esa es la versión correcta. Una palabra cambia tu vida. Dice echa tu pan dentro de las aguas. Ese es Cristo que fue a lo profundo de las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. Al tercer día. Pastor, 3 días no son muchos. Dice la Biblia, un día es como 1000 años para Dios. Pasaron 3000 años. En cuanto a Dios le concierne, Cristo padeció una eternidad. 1000 años para el cuerpo, 1000 años para el alma, 1000 años para el espíritu. Echa tu pan sobre las aguas, y después de ¿cuántos días? De muchos días lo hallarás. Que te pongan el dedo un poquito en la lumbre, unos segunditos, y tú vas a creer que ya pasaron 20 años de ahí. Porque no estás hablando que Cristo fue a predicar, no, estaba sufriendo después de muchos días. En cuanto a Dios le concierne, fue bastante tiempo. Pregunta, como yo le digo aquí a los redimidos de Hermosillo, pregunta de examen: ¿quién fue por el pan allá donde va a salir del horno? Como cuando una mamá va y les trae pan calientito. ¿Quién hizo posible que tú y yo estemos comiendo este manjar, este pan, mejor que el pan virote o bolillo, como le dicen en el DF? Yo también viví por allá, en Celaya, Guanajuato, viví 5 años. Y ahí le decíamos bolillo. Luego viví en Navojoa, le decíamos vapor. Y llegué a Hermosillo y virotón. Y fui a no sé qué otra parte y era un torcido. Bueno, son versiones de la Biblia, tú sabes. Mande. Pan blanco también. Pensaba que ese era el Bimbo. Bueno. Ayuyas en Chile, es cierto, las ayuyas. Te iba a dejar sentido, bro. Por cierto, mis hermanos del DF me trajeron pan. Híjole, qué buen pan me aventé anoche. Bueno, eso es gratis, para que te dé más hambre. Ok, aquí cierro. ¿Quién crees que fue? Híjole, yo me acuerdo cuando mi mamá se levantaba temprano, y ellas, las madres que son madres buenas, mamá, van y traen de lejos todo y lo chipilonean a uno, pues. Y la mamá todo, me acuerdo que la mamá todo lo que decía, ella todo sabía, todo. Y obviamente uno también se vuelve mañosón, ¿no? Mamá, los zapatos. Mamá, acá están. Y lo que sea, tengo hambre, y aunque no viera nada, mi mamá sacaba comida de lo que de repente, de una salsita, comíamos. Según yo no había nada. Pero es una madre. ¿Cuántos creen que nuestra Madre Celestial, ella fue hasta el mismo infierno a traer este pan? Y aquí concluyo, Proverbios capítulo 31. Diga conmigo, mi madre es la mujer más virtuosa del universo. ¿Cuántos lo creen? Proverbios 31, que los músicos vayan pasando, por favor. Proverbios 31. No se asusten, vamos a cantar nomás una. Yo creo que alguien empezó, otra vez el disco. No. Van a soñar con este disco, ¿eh? Les prometo que mañana voy a cantar muchas otras canciones. Es que quiero grabar este disco y tener el privilegio de que usted me haya ayudado a cantar. Y todavía nos queda el viernes para cantar muchas más canciones que nos gozamos con ellas, ¿ok? Proverbios 31. Vamos a leer ahí en Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, esa es mi mamá.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Fíjate, esto es profético, date cuenta. Yo antes leí ahí, ¿quién la hallará? Para mí era una frase poética. Resulta que se refiere a que el que escribió Proverbios está viendo hacia el futuro. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, ¿quién la va a descubrir? Diga, yo ya la hallé. Dile a tu vecino, aquí ya la encontramos. Desde Isaías dice, hombre de verdad, en Proverbios dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice. O sea, desde el antiguo pacto ya estaba apuntando a que se iba a levantar un remanente que iba a descubrir esto. Gente de verdad. ¿Quién iba a hallar a la mujer virtuosa? Aquí está, mira. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, ¿cuántos la estiman? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Me dice amén. El corazón de su marido en ella, o está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. ¿Cuántos saben que el Padre estaba confiado en la labor que iba a hacer el Espíritu Santo al levantar a Cristo entre los muertos? Dice el 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Mire el 14, es como nave de mercader y trae su pan. ¿De en qué, don Beto? De doña Chonit. ¿De dónde trae su pan? ¿Qué tan lejos? Bajó el Espíritu Santo, mi madre, la mujer virtuosa, fue hasta el mismo infierno, y ahora Jonathan Mesa come todos los días. El Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan que cotidiano. Este es el pan cotidiano, la revelación de la muerte espiritual de Jesús, y que mi madre fue hasta el infierno a resucitar a Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguien ama a mamita? Aleluya. Tenemos mamá. Aleluya. Y como dice una canción, ya con esta me despido. Fíjese lo que le voy a decir. El Señor me reveló esto porque esto es de vida o muerte. Romanos 10. No es Romanos 10. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, sí es, que si confesares con tu boca, pongan Romanos 10:9 y con esto voy a cerrar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos saben que ese versículo es para salvación? Ok, gloria a Dios, gracias, estoy en el lugar correcto. En otros lugares, bueno, ya. Dice, que si confesares con tu boca, que sí quiere decir la condición para ser salvo. Mira, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos días hicieron eso? A ver, dígale, tú eres el Señor. Para este el requisito 2, mira, y creyeres en tu corazón. Y yo por alguna razón se me había escapado este detallito. Yo creía que para ser salvo era que si crees que Dios se levantó de los muertos. No dice. Dice el requisito es este, que si crees que Dios lo levantó de los muertos. O sea, no es nomás creer que Él se levantó de los muertos. ¿Alguien comprende? Es que tienes que creer que Dios, y ahí Dios es el Espíritu Santo. Porque Romanos 8:11 dice que el Espíritu lo levantó de los muertos. Concluyo, ¿quieres ser salvo? Tienes que creer que mi madre Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. No tan solo creer que Él se levantó, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar la de...
Bien, con esto nos vamos a despedir. Vamos a regresar a las 6 de la tarde otra vez, así como ayer. Y gracias por estar aquí. Todavía nos queda todo el viernes. Recuerden que mañana no voy a estar hablando yo así como hoy, sino mañana, toda la mañana van a ser de talleres musicales. Vamos a hacerlo.